el caos total. Bueno, vamos a nuestra sección de Así Vivimos con el ingeniero Marcos Amarripa. Así vivimos. Marco, qué gusto tenerte acá como director del CCI Laguna y con esta necesidad de recibir tu opinión sobre las estadísticas de esta percepción nacional de inseguridad que además se documenta a través de una encuesta. Sí, así es, Marcela. Gracias, un saludarte, Arturo, auditorio, buenos días. Y bueno, en esta ocasión creo que es importante abordar estos temas que nos arroja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que hace el INEGI, y que incluso el día de ayer se analizó en este diálogo sobre la justicia penal en Coahuila que organizó México Evalúa. La verdad es que un evento bastante bueno y enriquecedor. Y bueno, pues datos, ya no sé si tan reveladores o no, la verdad es que no quisiéramos ser tan pesimistas, pero hay datos que lamentablemente de seguir así, pues vemos un panorama complejo. Con esta encuesta se estimó que en Coahuila en 2019 solo se denunció el 11.7% de los delitos ocurridos. Un año antes esta cifra fue del 12.1%, es decir, empeoró levemente. De ese 11.7%, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en el 62.8% de los casos, cuando a nivel nacional esta cifra fue de 69.1%, es decir, se investigan menos casos en Coahuila. ¿Y qué significa esto? Que del total de los delitos que sí ocurren y que sean denunciados o no denunciados, solo se inició una carpeta de investigación en el 7.4% de los casos. A nivel nacional esta cifra es de 7.6%. Ahí es como se obtiene la llamada cifra negra, esta diferencia de este 7.4% de los casos, y así es como Coahuila se ubica con una cifra negra del 92.6%, mientras que a nivel nacional es del 92.4%. ¿Esto qué significa? Que de cada 100 delitos que ocurren en el estado, el 92.6% de ellos no se denuncia, es decir, que la autoridad no tiene conocimiento relacionado a una conducta ilícita. Si analizamos el resultado de estas poquitas carpetas de investigación que se inician, vemos que en Coahuila, de las carpetas iniciadas por el Ministerio Público, en el 44.5% de los casos no pasó absolutamente nada o no se continuó con la investigación. Eso es un porcentaje muy alto. El 29.2% sigue en trámite y solo el 15% resultó ya sea en reparación del daño o en una recuperación de los bienes o se puso el delincuente a disposición del juez. Solo el 15% de alguna forma tiene un término satisfactorio para la víctima, es decir, que le regresan, le reparan lo que se le afectó o le regresan sus bienes o bien ponen a disposición de un juez al delincuente. Y si analizamos también, que creo que aquí es de suma importancia verlo con más detenimiento, las razones por las que estas víctimas no denuncian aquí en el estado de Coahuila. Encontramos que el 28.5% fue por pérdida de tiempo y un 15.6% fue por desconfianza de la autoridad. Obviamente la mayoría de estas razones son causas atribuibles a la autoridad, pero también hay que decir que existe otro porcentaje, que es cerca del 45%, en donde son causas que no son atribuibles a la autoridad. Por ejemplo, la mayoría de ellos es que es por miedo al agresor, que también obviamente no es atribuible a la autoridad. Estos son datos que revela esta encuesta de victimización y que obviamente ponen pues en entredicho muchos, quizá paradójicamente, avances que ha tenido el Estado en otros indicadores. Lo cierto es que mejoró la percepción de inseguridad a nivel estatal.
al 53% de los coahuilenses se sienten inseguros. Esta es la cifra, fíjate, más baja desde el 2011 en que se hace esta encuesta de victimización. La victimización que también mide esta encuesta disminuyó de forma significativa respecto al 2018. Esos son datos de 2019. La tasa de incidencia de robos más o menos se mantiene igual, y hay una reducción muy significativa en cuanto a las víctimas de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes. Es decir, creo que todavía no termina de impactar estos datos que al menos hay en seguridad pública en una mejor percepción de inseguridad, porque si analizamos también el desempeño que se tiene o la percepción del desempeño que tienen los coahuilenses en sus instituciones, pues también vemos que las cifras no son muy buenas. Uh-huh. ¿Cómo se crea la percepción? ¿Cómo se fundamenta? ¿Con base a qué? Mira, son encuestas que hace el INEGI. Hay obviamente toda una metodología. Es salir a la calle a tomar el pulso, a tomar esa opinión que tiene el ciudadano en el tema específico de la victimización. Es decir, si tú fuiste víctima o no de un delito. Si fuiste víctima, obviamente te siguen haciendo preguntas. Si no denunciaste, ¿por qué fueron las razones? Si sí fuiste a denunciar, ¿cuáles fueron las razones que te llevaron a denunciar? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el destino de esa denuncia? Etcétera. Y creo que es un ejercicio muy importante porque es un complemento de un mecanismo que tiene que ser considerado para poder diseñar estrategias y política pública. No podemos solamente basarnos en las cifras reales, porque hoy sabemos que hay muchos de los delitos que no tienen conocimiento de la autoridad, y por eso es tan importante estas encuestas de victimización. Imagínate, el 93% de los delitos que ocurren no se denuncian. No podemos estar diseñando estrategias en base a ese solo 7% que sí tiene conocimiento la autoridad. Así es como se construye, pues quizá mucha de esta percepción en la materia de seguridad, Marcela, y que, pues bueno, año con año nos da estos datos el INEGI para poder ir comparando incluso con otros estados. Sí, pero también como ciudadanos tomamos la parte por el todo, ¿cierto? Sobre todo cuando eres asiduo lector de Nota Roja o ahora con las redes, las denuncias que se hacen, sin que necesariamente sean los hechos a lo mejor como luego se describen, porque sabemos que hay versiones que tendrían que ser constatadas antes de nosotros darlas como buenas. Mira, te lo pregunto por esto, este robo tan importante que hubo ahí en una sucursal de Abastos Oriente, o de una central de abastos, un mercado, una plaza comercial, para decirlo de esa manera. Y entonces tú lees la nota y ves el monto que le robaron a la persona que iba a depositar a un banco, y la verdad es que a lo mejor te quedas con la sensación de que mal, estamos muy mal, y así lo vamos repitiendo en la vida. Pero fue un caso, y un caso con este tamaño de daño para la persona que fue asaltada. Y entonces de esa manera vamos creando nosotros una percepción en nuestra mente, en el imaginario de cada quien, con base a un hecho que tú conociste, que no necesariamente es como la totalidad del ambiente de inseguridad que permea. Definitivamente, Marcela, creo que lo que leemos también nos va alimentando nuestro criterio. Muchas veces hay notas alarmistas que nos van creando sin querer esa percepción de miedo, de inseguridad. Es decir, híjole, entonces, fíjate, ahorita ya y digo esto porque la percepción, el lugar donde se percibe más miedo es en los cajeros automáticos. Entonces, tú traes el dinero. ¿Y por qué te lo digo? Porque quizá mucha gente hemos escuchado que ha sido asaltada mucha gente, o al entrar al banco, al salir del banco, incluso un cajero automático. Entonces, esa percepción nos la metemos en la mente al estar leyendo ese tipo de notas,
y así construimos nuestra propia percepción. Los datos de extorsión, por ejemplo, que son, yo no me explico cómo en Coahuila sea el delito que más salió en esta encuesta de victimización, cuando vemos que la cifra en denuncias es irrisoria. ¿Por qué? Porque quizá tenemos esa idea de esa extorsión. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque también nos podemos alimentar de ese tipo de noticias y la estamos viendo constantemente y así estamos construyendo nuestra propia percepción, quizá equivocada, ¿no? Claro. Arturo González. Marco, buenos días. Te saludo con gusto. Igual. ¿Qué tanto impacta también el discurso oficial en esta percepción, en la construcción de la percepción? Digo, sabemos que una buena parte la tienen los medios de impacto de esa percepción, pero también las autoridades. Por ejemplo, llama mucho la atención que a pesar de que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido igual o más violento que los anteriores, el tema de la seguridad como que se ha diluido en la agenda pública, entre otros muchos temas que hay, ¿no? Y bueno, obviamente más allá de la pandemia hay otros que se han venido manifestando. ¿Qué tanto impacta el discurso oficial en la construcción de la percepción? Mira, yo creo que yo lo he mencionado en algunas ocasiones, en seguridad, no news, good news. Cuando no hablas del tema, la gente se olvida y no piensa ya que hay un problema. Quizá puede estar sucediendo lo mismo. Minimizar o no darle importancia al tema de seguridad puede ser que se construya a través de ese discurso una percepción positiva. Si bien los datos en cuanto a los homicidios siguen incrementándose, aunque marginalmente, siguen creciendo, este discurso de que de que tengo otros datos quizá, pues puede contrarrestar un poco esa percepción negativa que se tiene. Lo cierto es que sí, también a nivel nacional esta encuesta mejoró la percepción de inseguridad, pero vemos a lo mismo. Quizá hay mucha gente que se alimenta de estas noticias y que pues no le da importancia al tema de seguridad, cuando quienes sabemos cómo están las cifras, cómo están los datos reales, cómo es el comportamiento de estas estadísticas, de estas encuestas, pues nos creamos también otro juicio muy diferente a lo que opine quizá otra persona, ¿no? Finalmente es percepción, cada quien tendrá su propia opinión, pero lo cierto es que pues las cifras no son, insisto, no son muy alentadoras. Hay mucha desconfianza en la autoridad. De hecho, no hay incentivos para que la gente pueda denunciar, ni los servidores públicos, que también ellos son los que tienen que denunciar lo que ven al interior, y esto de alguna forma, pues, no estimula la denuncia, porque también creo que para ir a denunciar se requiere de coraje y de valor en estos momentos. Entonces, si no se lo reconocemos a los ciudadanos, pues desde ahí estamos mal. Bien, Marco, pues te agradecemos que nos hayas comentado el tema y bueno, yo creo que también es una labor de todos, ¿no? La denuncia es fundamental para que por lo menos la estadística sea real y cierta y se atienda lo que se tenga que atender, pero por otra parte es también como mesurar luego el comentario que parte de un hecho que puede ser aislado, pero que nosotros lo tomamos como total de una situación que por supuesto siempre estamos inquietos en el tema de la inseguridad, y ahora el que la salud haya relevado a la seguridad o a la inseguridad en las prioridades de los mexicanos, eso no quiere decir que no la contemplemos como parte fundamental de la calidad de vida. Es correcto, Marcela, y yo insisto en que tenemos que denunciar para que la autoridad tenga en conocimiento cualquier conducta ilícita que afecte a nuestro patrimonio. Y de ahí tenemos que empezar. Si no denunciamos, pues vamos a estar dando palos de ciego. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Marco. Hasta pronto. Son las 8:28. Vamos a la pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.